Profesor, esta noche expondré mi tema, la corrupción económica del país. Introducción. La corrupción en la economía del Perú es un fenómeno extendido que afecta profundamente tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Desde una perspectiva macroeconómica, la corrupción distorsiona la asignación eficiente de recursos públicos, desincentiva la inversión extranjera y perpetúa desigualdades económicas al favorecer a unos pocos en el detrimento del desarrollo general. A nivel microeconómico, incrementa los costos de transacción para empresas y consumidores, distorsiona la competencia y erosiona la confianza de los mercados. Abordar este desafío requiere fortalecer las instituciones, promover la transparencia y fomentar una cultura de integridad empresarial para construir una economía más justa y eficiente y competitiva. A. Determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Dentro de la escuela neoclásica, la teoría de la elección pública es relevante para analizar cómo las decisiones políticas y económicas están influenciadas por los incentivos y las preferencias de los actores involucrados. En el caso de la corrupción en el Perú, esta teoría sugiere que los políticos y funcionarios pueden verse incentivados a actuar de manera corrupta para maximizar sus propios intereses personales o de grupo, en lugar de perseguir el interés público. B. Explicar qué conceptos de la economía estudiados en clases se relacionan con el fenómeno económico. Costos. Los costos se refieren a los costos económicos asociados con la realización de intercambios económicos. En el caso de la corrupción, los costos de transacción pueden incluir el costo de negociar y ejecutar un soborno, así como los costos de evadir la ley y el riesgo de ser descubierto y sancionado. Estos costos pueden influir en la prevalencia y la naturaleza de las prácticas corruptas. Incentivos. Los incentivos juegan un papel crucial en la economía de la corrupción. Según la teoría económica, los individuos y las organizaciones responden a los incentivos que enfrentan. En el contexto de la corrupción, los incentivos pueden inclinar a los funcionarios públicos y a los empresarios a participar en prácticas corruptas si perciben que los beneficios, como sobornos o favores políticos, superan los costos y los riesgos asociados, como las multas o la pérdida de reputación. Analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. Desde una perspectiva macroeconómica, la corrupción en la economía del Perú tiene impactos significativos multifacéticos. En primer lugar, la corrupción distorsiona la asignación eficiente de recursos al desviar fondos públicos hacia usos menos productivos o hacia beneficios privados, en lugar de invertir en la infraestructura, educación o salud, que podría impulsar el crecimiento económico. Esta falta de eficiencia afecta a la competitividad del país y limita su capacidad para alcanzar su potencial económico. Además, la corrupción desincentiva la inversión tanto nacional como extranjera. Los inversores pueden percibir el ambiente de negocios como riesgoso debido a la falta de transparencia y las posibilidades de enfrentar sobornos o prácticas coercitivas. Esta percepción negativa redujo el flujo de capital hacia sectores productivos y afecta el rendimiento económico a largo plazo, que depende de gran medida de la inversión para aumentar la capacidad productiva y fomentar la innovación. En términos de redistribución de la riqueza, la corrupción contribuye a la concentración de recursos en manos de unos pocos a expensas del bienestar general. Los recursos que podrían ser utilizados para programas sociales, reducción de la pobreza o infraestructura crítica se desvían hacia fines privados, exacerbando la desigualdad económica y social. A nivel macroeconómico, la corrupción tiene efectos en la estabilidad económica al socavar la confianza pública de las instituciones y en el sistema económico de su conjunto, pero puede llevar a una menor participación cívica, erosión de la legitimidad del gobierno y dificultades para implementar políticas económicas efectivas. De analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. Desde una perspectiva microeconómica, la corrupción en el Perú impacta directamente en las decisiones individuales y en el funcionamiento de los mercados. Distorsiona los incentivos de permitir prácticas ilegales como sobornos, lo cual afecta la eficiencia al incrementar los costos de transacción para las empresas. Esto reduce la competitividad y favorece a las empresas con condiciones políticas, el detrimento de la equidad y la competencia justa. Además, socava la confianza de los consumidores e inversores, disminuyendo la participación en el mercado y disminuyendo recursos hacia actividades menos productivas. A nivel de distribución del ingreso, contribuye a la concentración de las riquezas entre unos pocos actos corruptos, exacerbando la desigualdad económica y social. Abordar la corrupción desde una perspectiva requiere políticas que fortalezcan la transparencia, promuevan una competencia equitativa y refuercen las instituciones para restaurar la confianza y fomentar un desarrollo económico más inclusivo y sostenible. Conclusión. La conclusión respecto a la corrupción en la economía del Perú destaca su impacto profundo y multifacético en todos los niveles de la sociedad. La corrupción ha minado la eficiencia económica al desviar recursos hacia fines impropios y desincentivar inversiones productivas. Además, ha exacerbado las desigualdades al
concentrar beneficios en unos pocos actos corruptos, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión. A nivel microeconómico, ha elevado los costos de hacer negocios, reduciendo la competitividad y la innovación. En contraste, el combate efectivo a la corrupción requiere reformas institucionales profundas, mayor transparencia y rendición de cuentas, y una participación activa de la sociedad civil. Solo a través de un esfuerzo coordinado y continuo se podrá aspirar a una economía peruana más equitativa, eficiente y resiliente frente a los desafíos globales. Gracias.